Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero en esta hora compartirles una pequeña reflexión de la palabra de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, les da algunas indicaciones a la iglesia que creo que sería muy pertinente que pudiéramos considerarlas en este tiempo. Y si me permiten, voy a leer para ustedes el capítulo. No es muy largo, así que creo que es bueno que lo lea. Escúchenlo, por favor. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Este capítulo, hermanos, nos habla de algunos aspectos particulares, específicos, que tenían que considerar, que tenían que guardar los cristianos. Pero quiero en esta hora, hermanos, no hablar específicamente de los consejos que les da el apóstol Pablo, sino de la generalidad de los mismos. El apóstol Pablo, cuando habla a los cristianos, en este capítulo 6, les está dando indicaciones, hermanos, que podríamos mencionar como indicaciones sociales, familiares, espirituales y aún como iglesia. En la primera parte, hermanos, les está diciendo una serie de indicaciones a los hermanos, como el hecho de que los hijos estuvieran sujetos a los padres. Inclusive menciona que es el primer mandamiento con promesa. Les habla a los padres, les habla a los siervos, les habla a los señores de los siervos, ¿verdad? Y les habla sobre la responsabilidad que tenía cada uno de ellos.
En la segunda parte, hermanos, en el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces el apóstol Pablo ya les empieza a hablar sobre la necesidad de estar bien armados, bien preparados espiritualmente para poder presentar resistencia al maligno, para poder vencer los ataques del maligno. Y en la tercera, hermanos, les está hablando a los cristianos sobre un asunto de mucha importancia, que es el poder interceder, el poder estar pidiendo por los demás hermanos, y en este caso, hermanos, por el apóstol Pablo como siervo de Dios. Estas recomendaciones, estas indicaciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia, creo que es muy importante que podamos tomarlas en cuenta hoy en día, ya que estamos viviendo días complicados, hermanos. Todos sabemos que tenemos ya, al menos en nuestro país, ya más de 2 meses, hermanos, más de 2 meses donde las iglesias hemos estado cerradas, o las iglesias han estado cerradas, donde no ha habido reuniones, no han habido actividades, no han habido eventos de carácter religioso, de carácter espiritual. Y esto, hermanos, es un tiempo donde creo que la fe, el corazón de cada creyente eh, ha sido probado y está siendo probado, hermanos. En nuestra nación dice la autoridad que habremos ya de empezar a regresar a la nueva normalidad. Y algo que me preocupa, hermanos, no es el hecho de que en esa nueva normalidad nosotros tengamos que tener algunas consideraciones como usar cubreboca en la vía pública, guardar cierta distancia, no lo sé. A lo mejor que no pueda viajar tanta gente en el servicio público y situaciones como esas, hermanos. Creo que puede ser entendible la preocupación de la autoridad sobre este asunto. Me queda claro y recuerdo que a razón del atentado contra las Torres Gemelas, pues la historia en materia de seguridad aérea cambió de manera clara, de manera drástica. Entonces, creo que era de esperarse que hubiera cambios en nuestra sociedad, pero eso es lo de menos para mí, eso es lo que menos me preocupa, sinceramente. Lo que me preocupa, hermanos, tiene que ver más con nosotros los cristianos, con nuestra, nuestra solidez, nuestra firmeza de fe, nuestra fe, qué tan sólida pueda estar, hermanos. En estos 2 meses ha habido, más bien no ha habido reuniones, y hay hermanos que pues probablemente puedan estar ya anhelando el estar, queriendo estar congregados como iglesia, pero probablemente habrá quienes pues simplemente no hubo reuniones, y ya cuando haya, pues entonces habrá reuniones y habrá que regresar. Creo, hermanos, que esta porción que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso sobre estas responsabilidades, creo que es algo que debemos de considerar muy seriamente nosotros, hermanos, porque lamentablemente nuestro cristianismo en nuestro país, en México, hermanos, no ha sido un cristianismo realmente muy comprometido. Eh, Hoy hablamos de mucha bendición, de mucha presencia de Dios, de mucho mover de Dios, pero en la realidad, hermanos, cuando hay un verdadero avivamiento, hermanos, un avivamiento se mide por, bueno, no sé si decir se mide o tiene señales muy precisas, muy claras, y una de esas señales, hermanos, es la conversión de los que no conocen al Señor, el nuevo nacimiento de las almas, un avivamiento espiritual, un avivamiento de parte de Dios. Una de las señales que evidencia es justamente esto, la conversión de nuevas almas al Señor. Este es un punto importante de un verdadero avivamiento del Señor. Otro de ellos, hermanos, es pues un arrepentimiento genuino de la iglesia
Y cuando digo un arrepentimiento genuino, no estoy hablando de salvación, pero sí estoy hablando de consagración, estoy hablando de santidad, estoy hablando de un compromiso genuino de amar y honrar al Señor. Estoy hablando de evidencias claras de nuestra fe en el Señor. Y no me dejarán mentir, hermanos, y si algún pastor pudiera ver este video, no me dejarán mentir que es muy común o era muy común hasta antes de esta condición de pandemia. Era muy común que los hermanos no fueran a la iglesia, no asistieran a las reuniones. Era muy común que si había reuniones de oración, fueran muy pocos los que asistieran. Era muy común, hermanos, que los días de ayuno fueran pocos los hermanos que se comprometieran con la causa. Y lo voy a decir y digo, sé que esto estará en las redes, pero creo que tenemos que decirlo con claridad. Era muy común que los cristianos no oráramos, no leyéramos la Biblia, no nos congregáramos, no tuviéramos muestras claras, así fehacientes de nuestra fe, de nuestro compromiso. Se nos hacía fácil no asistir, se nos hacía fácil no apoyar la obra, no ofrendar, no diezmar. Todos estos elementos, hermanos, que hablan de una fe genuina. Y eso es justamente lo que sí me llega a preocupar un tanto, hermanos, que ahora que habremos de regresar a esta nueva realidad, lejos de haber entendido, de haber comprendido la situación que hemos pasado, pues sigamos en las mismas. Creo que esto sí es algo de preocupar. Hemos escuchado a muchos hombres de Dios, hemos escuchado a muchos teólogos, a muchos escatólogos, probablemente, digo probablemente porque yo creo que la mayoría de los cristianos hemos recurrido a las redes sociales para ver mensajes, hemos visto muy buenos mensajes de profecía, hemos visto otros que pues en lo personal creo que pues podría ponerlos a un lado, y en aquellos que han sido buenos mensajes de la palabra sobre los eventos por venir, nos alertan, hermanos, del tiempo en el que estamos viviendo y que el Señor ya no tarda su promesa de reunir a su iglesia consigo mismo. Entonces, hermanos, en esa verdad, en esa realidad de que estamos más cerca del encuentro con el Señor, del traslado de la iglesia, entonces pues tenemos que tener un compromiso claro, firme de nuestra fe. Y la verdad, hermanos, reitero, eso es algo que antes de esta condición de pandemia, pues no era tan firme. Yo les acabo de decir que las evidencias, las manifestaciones tangibles, palpables de un verdadero avivamiento es la conversión de las almas, es la conversión de las almas, la consagración de la iglesia y el servicio de la iglesia. Entonces, con todo respeto para quienes dicen que estamos viviendo un avivamiento en México, yo difiero profundamente en eso, porque si eso fuera cierto, mis amados, estaríamos teniendo un impacto en la sociedad. Y es terrible, mis amados hermanos, que las autoridades, lejos de estar siendo impactadas por la iglesia, no se nota ese impacto, hermanos. Nuestro país es un país humanista, con tendencias ateas, y eso, hermanos, pues lo único que manifiesta es que no estamos teniendo un impacto como debiéramos tenerlo como iglesia. Y si no hemos logrado entender esto que estamos viviendo, no sé cómo habremos de regresar a la nueva realidad, hermanos. Imagínense ustedes teniendo toda la libertad de poder estar en los cultos, de poder ir a la iglesia, de orar, de todo lo que ya mencioné. Si antes de esta situación no teníamos ninguna restricción, imagínense ahora qué podría pasar si la autoridad dijera, ya nada más va a poder entrar un tanto por ciento de gente a las reuniones, van a haber estas limitaciones. No lo sé, yo he escuchado a algunos pastores, he visto a algunos pastores por las redes sociales que comentan que en algunos países no están permitiendo tener reuniones de más de 10 personas. Y eso es un problema, hermanos.
La palabra del Señor habla de la bondad, de la bendición que hay en la comunión, en la armonía, en la interacción de la iglesia, de los hermanos. Y el hecho de que hayan estas situaciones, hermanos, pues creo que sí representa un problema para la fe. He escuchado también que dicen que en algunos lugares no se permitirá que puedan entrar personas enfermas, ancianos, niños. Hermanos, eso va en contra de nuestros principios como cristianos. Y no estoy diciendo que en México sea una realidad, pero en algunos lugares ya está siendo una realidad. Y si eso pasara en México, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Le vamos a decir a los adultos mayores que no pueden entrar al culto? Es absurdo, es, es imposible. Nuestra fe será probada, hermanos. Entonces, aquí lo que yo quiero resaltar es lo que el apóstol Pablo hacía con la iglesia de Éfeso. Y les voy a decir qué cosa. Por encima de que les está diciendo a los hijos que sean obedientes a los padres y que los padres sean cuidadosos con los hijos y los siervos y los señores y todo esto, hermanos, y de que tenemos lucha contra el enemigo y que tenemos que prepararnos, por encima de las particularidades, creo que el mensaje que el apóstol Pablo le está dejando a la iglesia es: iglesia, hazte responsable de ti misma. Era muy común, mis amados, si estoy mal, coméntenmelo por favor, pero era muy común que los hermanos estuvieran esperanzados a que el pastor los fuera a visitar, a que el pastor, si no fue a la iglesia, mínimo una llamada: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue? Y esto lo he dicho en la iglesia en muchas ocasiones. Ay, pastor, es que ¿qué cree? Que el Señor sabe que no fui a la iglesia, sabe por qué no fui. Y si el Señor, porque no responde en ese momento, pero si no diría: pues sí, yo sé que no quisiste ir, ¿verdad? Entonces, sí me preocupa, hermanos, sí me preocupa cuál va a ser nuestra respuesta. ¿Qué tan responsables podremos hacernos de nosotros mismos, hermanos? ¿Qué tanto podemos cumplir con nuestra sociedad? ¿Qué tanto podremos cumplir con aquellos que nos están demandando de nuestra fe? ¿Qué tanto podremos hacer? Eso me preocupa, hermanos, y reitero, me preocupa por lo que hemos visto de la iglesia en el pasado. Hoy en día que las iglesias han estado cerradas, yo no sé, y perdonen, y a lo mejor alguien me va a juzgar de materialista o de interesado, sabe Dios que no, pero es un buen ejemplo. Hoy que no están las iglesias abiertas, ¿cuántos están yendo a depositar su ofrenda? ¿Cuántos están entregando sus diezmos? ¿Cuántos que sabían que había proyectos en la iglesia están continuando con esos proyectos? Las iglesias que tienen, no lo sé, algún ministerio particular en la iglesia de ayuda a pobres, a niños, a, no lo sé, a alguna forma de ayuda a la sociedad. ¿Cuántos siguen cumpliendo con ese compromiso, hermanos? Los cristianos en nuestro país estamos batallando un tanto porque algunos se han quedado sin trabajo, otros los han descansado, otros les están pagando menos de lo que ganaban y situaciones como esas. Pero imagínense ustedes aquellos hermanos que han tomado el compromiso de servir al Señor como misioneros y están fuera de nuestro país. Si bien es cierto que Dios es su proveedor, hermanos, tenemos que entender que es la iglesia el elemento de Dios para bendecir su obra. La riqueza que Dios le da a la iglesia es para bendecir su obra. Nos bendice a nosotros, bendice a los que tienen la riqueza, pero es para la obra, la gloria de Dios. Yo les he comentado y les he pedido, hermanos, no dejen de apoyar la obra misionera, porque los misioneros, hermanos, imagínense, si nosotros en nuestro país podemos tener algún problema, alguna batalla, alguna dificultad, imagínense los hermanos en Asia, en Oriente Medio, en África, no sé, en América, donde quiera que estén los misioneros, donde estén fuera de su país y estén batallando todavía más por esta situación. Por ello, hermanos amados, yo quiero invitarles a que podamos entender de esta manera lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso en el último capítulo, hermanos. Iglesia,
quiero que se hagan responsables cada uno de ustedes. Cumplan con lo que tienen que cumplir. Fíjense, en la tercera parte que quiero mencionar, en la segunda, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, prepárate, porque tu pelea, tu batalla es contra el diablo y sus huestes diabólicas. No lo sé, no lo sé. A lo mejor alguien que no es de Manuel pueda ver este video y pueda coincidir conmigo. Antes había que orar por una persona. Vamos a hablarle al pastor para que vaya a orar por esa persona. Le querían predicar a una persona, vamos a decirle al pastor que le vaya a predicar a esa persona. Y queríamos que el pastor hiciera todas las cosas. O el hermano fulano de tal, o el presidente de varones, o la presidenta de la femenil. No lo sé. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, ponte la armadura porque tú tienes la responsabilidad. Cada uno de los que han sido lavados y comprados por la sangre de Cristo tiene la responsabilidad de ponerse la armadura para poder hacerle frente al enemigo y no estar esperando que alguien más venga y ore por nosotros. Somos cada uno de nosotros como cristianos. Hermanos amados, tal vez alguien critique lo que voy a decir, pero también los pastores se entristecen, también los pastores se preocupan, también los pastores se deprimen. También. Y también los pastores necesitan buscar al Señor. Y cada uno de los miembros, todos necesitamos buscar al Señor. Todos necesitamos fortalecernos en el Señor, todos. Porque el compromiso es de todos, mis amados. Y les dije que si me preocupa es porque si en el pasado yo veía eso, hermanos que con cualquier razón era bueno para no mantener su compromiso con el Señor, imagínense que ahora nos digan que ya tendríamos que tener menos reuniones o menos gente o qué sé yo. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? El tercer aspecto del que creo yo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que se haga responsable, lo dice en la última parte, mis amados. Déjenme leérselos, por favor. Miren, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Iglesia, oren por ustedes mismos. Oren los unos por los otros. Les estaba yo diciendo ahorita de los misioneros. Imagínense los hermanos que están fuera de nuestro país. Necesitan de nuestra oración, hermanos. Necesitamos estar orando por ellos. Necesitamos estar orando por los hermanos, los que han perdido su empleo, por los hermanos que, pues no lo sé, tal vez no lo han perdido, pero están enfermos. No lo sé, por muchas razones tenemos que estar orando los unos por los otros. El apóstol Pablo dice más adelante en el siguiente versículo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mis amados hermanos, su servidor, mi familia, los pastores, las familias de los pastores, necesitan de la oración de la iglesia, hermanos. Necesitamos de ustedes, de su oración, de su compromiso de estar intercediendo por quienes les llevan la palabra. Estaba yo viendo algo que me preocupó. Hay una organización que no es cristiana evangélica y que en el mundo ha formado un grupo, tiene una asociación que se encarga de defender a los grupos, vamos a llamarle así, grupos cristianos minoristas o minoritarios. No sé cuál sea la palabra correcta, discúlpenme. Pero ¿saben qué me preocupa? Que este grupo, no siendo evangélico, ha defendido a pastores en algunos lugares del mundo porque saben que están predicando el Evangelio de Jesús. Y a veces nosotros los creyentes no oramos por nuestros misioneros. A veces no oramos por nuestros pastores.
A veces parecemos la iglesia, hermanos, y también los pastores somos iglesia, le exigimos a la autoridad espiritual que nos den como si fuéramos niños pequeños, que solamente estamos demandando, demandando, demandando. Y creo que esa es una cultura, hermanos, creo que esa es una práctica que el diablo ha metido en la sociedad y se ha metido hasta la iglesia. Es una tristeza que la sociedad siempre esté diciendo que nos dé el gobierno, que para eso pagamos impuestos, que nos dé, que qué nos da el gobierno, que qué nos da y que qué nos da. Eso es algo terrible, hermanos. Yo creo que esa mentalidad no viene de Dios. Y si no viene de Dios, o viene de la carne o viene de alguien más. Y saben que en la iglesia a veces tenemos la misma mentalidad. Hay iglesias que a veces se quejan y se quejan y se quejan y solo se quejan y solo demandan, pero no son capaces de dar. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso y les dice: hermanos, aprendan a ser responsables. Hijos, aprendan a ser responsables. Aprendan a cumplir como hijos. Padres, aprendan a ser responsables. Aprendan a cumplir como padres. Siervos, aprendan a ser responsables con sus empleadores. Empleadores, aprendan a ser responsables con sus empleados. Trátenlos bien, porque Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: iglesia, sé responsable. Busca tu comunión con el Señor. Pero también dice: iglesia, sé responsable. Preocúpate por el cuerpo de Cristo. Yo quiero invitarles, hermanos, a que podamos considerar esta situación, podamos valorar que somos iglesia, que somos cuerpo de Cristo, que somos una familia, que nos procuremos los unos a los otros y también, ¿por qué no? Bueno, a lo mejor primero preocuparnos y después procurarnos, hermanos. Esto es importante, hermanos. No lo sé, pero yo espero que no caigamos al mismo detalle y aunque esto sé que pudiera ser un poco contradictorio con lo que pudiera pedir la autoridad, pero hermanos, antes acababan los cultos y la gente salía corriendo. Que haya esa muestra de amor, que haya esa manifestación de amor de los unos por los otros. Entonces, hermanos, yo quiero concluir con esto. Creo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, curiosamente en el último capítulo: iglesia, hazte responsable. Y yo quiero dejarles esta palabra a ustedes, hermanos. Hagámonos responsables. Tomemos el compromiso, porque cuando entendemos que hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, ni siquiera es compromiso, hermanos. Ni siquiera es compromiso. Es como cuando uno se casa. Bueno, no sé ustedes, pero cuando me casé por amor, hermanos. Y no me obligaron y no me dijeron: ahora cumples tus obligaciones o te fusilamos o te metemos a la cárcel. Hermanos, cuando amamos, nos preocupamos. Cuando amamos, nos ocupamos. Si amamos a Dios, entonces preocupémonos por lo que Dios nos ha encargado, pero sobre todo, ocupémonos de ellos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Espero que nos veamos pronto en otro nuevo video. Ánimo, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga y hasta la próxima.